tal? Soy el pastor David Rangel. Es una alegría poderles ver a cada uno de ustedes aquí en el auditorio. Es una alegría también saludar a todos y cada uno de aquellos que están del otro lado de la pantalla y que son parte también de Coastal Road en línea. Así que donde quiera que ustedes se encuentren, que este mensaje sea de mucha bendición también para sus vidas. Saben, como padres, mi esposa y yo hemos entrado a una serie de actividades que antes no hacíamos. ¿Cuántos de los que son aquí padres pueden saber eso? Que antes hacían ciertas cosas que hoy día ya no son relevantes y hoy día tienen que hacer ciertas cosas que antes no hacían. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos es contar historias bíblicas a nuestras niñas. Una de ellas tiene 3 años y la otra tiene 8, la de 3 años dice que ella es grande y se cree que tiene como 15 años. Y una de las historias que le contamos es esta que quiero mostrarles aquí a través de este libro. Y vamos a ver qué tanto ustedes conocen la Biblia y cuánto de ustedes conocen las historias bíblicas. Así que esta es una de ellas que nosotros les contamos. Y esta historia, sin decirle cuál es, trata sobre un mundo que estaba desordenado y luego árboles, animalitos, el agua por acá. Y luego después resulta que aparecieron por acá un hombre, una mujer. ¿Qué historia es esta? La historia de la creación, la serpiente por acá. Y esta es la historia de la creación que aparece en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis. Esta es una historia que quizás es conocida para muchos de ustedes. ¿Cuántos de ustedes ya han escuchado esta historia o la han oído o la han leído anteriormente? ¿Okay? Ustedes saben que esta es una historia muy sencillita. Sin embargo, tiene un mensaje bastante relevante para el día de hoy, para nosotros. Y tan relevante que nos va a mandar al segundo siglo, tercer siglo, a la historia. Y hablando con mi esposa el día de hoy, le digo, hoy voy a predicar de la creación y voy a hacer una conexión con un concepto teológico del segundo y tercer siglo. Y me dice, mientras que sea práctico, está bien, dilo. Si no tiene relación a mi vida y cómo me va a ayudar y me va a hacer mejor, ni lo menciones, amor. Entonces, tranquilos, esta historia que vamos a hablar, la conexión con este concepto teológico del segundo y tercer siglo tiene mucha relación con nosotros el día de hoy. Dentro de esta serie del mes de julio titulada Así es la vida, lo que pocos dicen, pero todos viven. Y hoy vamos a hablar precisamente sobre cuando la vida se torna caótica. Y vamos a ver qué relación hay entre este título, la historia de la creación de Génesis y nosotros el día de hoy. Así que si estamos listos para este mensaje, alguien diga fuertemente amén. Vamos a Génesis entonces, capítulo 1. Vamos a leer solamente el versículo 1, 2 y luego después vamos a brincar al versículo 31. Ya en casa usted puede leer todo el capítulo 1 para entender a detalle todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero hoy vamos a enfocarnos capítulo 1, versículo 1, 2 y luego vamos a brincar al versículo 31. Dice la escritura de la siguiente manera: en el principio, ¿quién creó los cielos y la tierra? Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 2: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Después usted continúa leyendo versículo 3, 4, 5, así sucesivamente, y va narrando la creación. Y así termina entonces en el versículo 31 el capítulo 1. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era, ¿cómo era? O sea, no era bueno, pero era muy bueno lo que había hecho. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. Coastal Road, esa es la palabra bendita de Dios para el pueblo de hoy. Amén. Entonces la historia dice que Dios hizo la creación. ¿Cuántos días
¿Cuántos días se considera que Dios hizo toda esta creación? ¿Cuántos días recuerdan? 6 días. Y el séptimo día Dios se tomó una nap, una siesta. Descansó para enseñar a los seres humanos que es importante descansar y honrar el séptimo día para Él, que es estando en su casa. Es descansar, pero también acercándose a Dios. Así que vean todo lo que pasó en ese capítulo 1 a través de esta tabla. En el día 1 Dios creó la luz. En el día 2 Dios separó las aguas de los cielos del firmamento. En el día 3 Dios entonces creó la tierra, los mares y empezó a crear la vegetación. Día 4 empezó Dios a agregarle esas luces, esos luceros en los cielos, estrellas, el sol, la luna. Día 5 creó a los animales marinos y a las aves. Y el día 6 creó a las criaturas terrestres. Y después una obra maestra que tengo frente a mí: el ser humano. Sí, esa obra maestra. Aún cuando se levanta a las 6, 7 de la mañana con los cabellos así, dice ¿what? Esa es una obra maestra que Dios hizo al ser humano. Okay. Y el séptimo día pues Dios descansó. Ahora, imagínense por un momento retroceder el tiempo. Y estamos en el día 10 de la creación. Imagínense ver todo eso. Imagínate que de pronto estás ahí en ese día 10 de la creación y ves cómo la luz, de la nada, de la oscuridad, aparece una luz. Esa luz tan brillante, tan brillante, pero no quema. No te broncea, es simplemente energía para tu cuerpo. Ves ese fruto, lo tomas, lo comes y el sabor es tan natural, tan orgánico. Puedes saber que tocas casi el cielo al probarlo. Las aguas se ven tan cristalinas que puedes ver al pez más pequeñito habido. Continúas caminando y pasas entre los animales, pero no te atacan. Te respetan. El aire empieza a golpear tu cabellera y es ese aire que simplemente te transporta a una temperatura estable. No es frío, pero tampoco es un aire caliente. Todo lo que ves, estamos en el día 10 de la creación. Todo lo que ves es bueno. Todo lo que tocas es bueno. Todo lo que pruebas es bueno. Todo lo que sientes es bueno. Todo lo que está a tu alrededor, tú sabes que no solamente es bueno, sino que es muy bueno. Y así Dios entonces selló la creación, observando todo y diciendo: es muy bueno, muy bueno. Pero sabe, la historia no comienza así como lo acabamos de mencionar. No, porque la tierra que experimentó el ser humano en un momento anterior a esto estaba muy diferente. Era muy diferente. En otras palabras, era un caos la tierra. Versículo 2 dice que estaba sin forma, vacía y estaba en oscuridad. Y hay algo bien interesante, porque estas 3 palabras en el hebreo tenemos que explorarlas. Por ejemplo, esta primera palabra, cuando el pasaje dice que la tierra estaba desordenada o sin forma, es esta palabra en el hebreo que se pronuncia tohu, y que significa falta de forma, que la tierra estaba en confusión, que era sin valor. Y era un lugar de caos. Entonces, cuando la Biblia dice que la tierra estaba sin forma, estaba en caos, confusión, todo revuelto, así todo. La siguiente frase que dice que estaba vacía, y esta palabra es bohu, y es que había un vacío como si fuera un desperdicio. Y número 3 dice que estaba en oscuridad. Y esta palabra es Hoshech,
que significa que esa oscuridad connotaba un lugar de miseria debido a que no había luz, que no valía nada. Era un estado de miseria. Ahora, regresemos pues a ese 10º día. Entonces ya usted no está en el 10º día de la creación, sino ahora usted está en el día 1 de la creación. Dios decidió alterar el orden de la creación y dijo: no, en lugar de crear al ser humano en el 6º día, lo voy a crear en el primer día, y después del primer día voy a arrancar creando todo lo demás. Ahora imagínate que Dios hubiera creado al ser humano, te crea a ti, pum, primer día, dijo que eras bueno, pero toda la tierra estaba desordenada, estaba vacía y en oscuridad. Dime tú si la experiencia que tuviera sería igual en el día 1 al día 10. Sin embargo, la historia de la creación involucra precisamente esto que acabamos de decir. Este aspecto, que la tierra estaba desordenada, que la tierra estaba vacía, que la tierra estaba en oscuridad. En otras palabras, Génesis capítulo 1 versículo 2 muestra que el estado de la tierra era un estado caótico, sin forma, con un vacío y sin luz. Pero eso también es parte del origen de la historia de la creación. ¿Estamos aquí? Hace unos días leí esta ilustración humorística sobre la creación, en la que se dice que el ser humano, a través de unos científicos, van y se presentan delante de Dios y lo desafían, diciéndole que ellos como seres humanos tienen la capacidad tecnológica de poder crear vida. Y lo desafían diciéndole: Dios, hagamos una prueba. Dios acepta el reto y llegó el día. De un lado se encuentra Dios y del otro lado el ser humano a través de los científicos. Los científicos, en un acto de caballerosidad, le dijeron: Dios, adelante, tú primero. Dios entonces de la nada crea tierra, crea agua y empieza a darle forma a eso. Crea el ser humano, le da un soplo de vida y aparece el ser humano. Los científicos se miran uno a otro y dicen: Dios, con permiso, ahora nos toca a nosotros. Toman de la tierra y del agua que Dios había dejado y comienzan a trabajar y a darle forma a esa materia. Dios inmediatamente los interrumpe y les dice: hey, momentito. Antes de que continúen, primero creen sus propios materiales, creen su propia fórmula, porque esta yo ya la patenté. Después me dicen si pueden crear vida de la nada. Diga conmigo: ex nihilo. Una vez más, ex nihilo. Ex nihilo significa en latín de la nada. Es un concepto teológico del segundo y tercer siglo, momento en el cual, segundo o tercer siglo, la gente estaba cuestionando cómo es que se hizo la creación, cómo es que todo esto surgió. Y ex nihilo entonces fue ese concepto teológico que a partir del segundo siglo se quedó como parte de nuestra doctrina de fe, el cual establece que Dios creó todo lo que vemos de la nada, absolutamente de la nada. Eso quiere decir entonces que Dios de la nada creó materiales, creó la materia, y de la nada entonces Dios empezó a darle forma a esa materia. Tomó esa materia que no tenía forma y empezó entonces a darle forma, de tal manera que empezó a crear la tierra y a darle forma a esa tierra. Pero la tierra estaba vacía. Dijo: le hace falta llenarla. Y la empezó a llenar con un poquito de vegetación. Pero todavía le estaba haciendo falta algo a esa tierra. Le agregó entonces un poco de mar a esa tierra. Mar como el que acabo de venir de Cancún hace una semana, y por eso me ve usted más moreno que hace 2 semanas. Yo era rubio, pero con el mar y el sol todo cambió. Después Dios dijo: pero todavía está vacía, tenemos que hacer algo único, diferente. Y entonces empezó a crear
al ser humano. Imagínense que este es el ser humano. Este soy yo, que está delgadito. Y este es otro, y ahí está. Y Dios empezó a llenar la tierra con el ser humano, con la vegetación, con la tierra, y a darle forma. Y eventualmente de la nada, Dios no solamente llenó el vacío, de la nada Dios le dio forma a la materia que tenía. Y de la nada Dios entonces le dio luz a eso que estaba en oscuridad, a lo que había creado que estaba en oscuridad. Por eso el concepto teológico ex nihilo, creación ex nihilo, se ha mantenido como un concepto, como una doctrina de fe que establece a ese Dios y presenta a ese Dios creador de todo lo que existe, y que todo lo que existe lo creó de la nada, absolutamente de la nada. Ahora escúcheme, porque esto está, aquí es donde empiezo a hacer la conexión. Aquí es donde usted va a empezar a tener a hacer esa relación con qué tiene que ver esto, pastor, conmigo. Yo no soy Adán, yo no soy Eva. Esto pasó hace muchos años. El concepto ex nihilo establece que Dios crea cosas de la nada. Afirma que Dios puede crear algo del caos en el que nosotros estemos. Que de un vacío que Él pueda ver, Dios puede llenarlo todo. Y de una oscuridad, por más densa que pueda ser posible, Dios puede crear algo que no hay ahí. Y eso es luz. Ese es el Dios creador ex nihilo, que el día de hoy nosotros creemos y confiamos que puede crear cosas de la nada. Amén. De la nada. Así es la vida. Caótica en ocasiones. Pasamos por momentos, Costa Road, en el que encontramos que nuestra vida parece que no tiene forma, orden. Que hay ciertas partes de nosotros, quizás finanzas, relación con mi pareja, hijos, qué sé yo, no hay un orden como el que nosotros quisiéramos. O a lo mejor algo nos pasó y nos ha dejado con un vacío. O algo a lo mejor hicimos y nos ha dejado en una densa oscuridad. Para irlo aterrizando a un punto más personal, ¿habrá algo que nos ha pasado o que nos está pasando actualmente, o que hicimos, que nos hace sentir que estamos en un caos? A lo mejor si tomamos unos segundos para reflexionar en esta pregunta, nos vamos a dar cuenta que sí, pastor, la verdad que eso que me pasó me ha dejado en un caos. Mi vida no es la misma. Hay ciertas áreas de mi vida que pastor, que la verdad no están ordenadas, no tienen estructura. Antes tenían dirección, antes tenían forma, antes había una estabilidad, pastor, pero eso que me pasó me ha dejado ahora sí. O algo que me hicieron ha creado un vacío muy profundo dentro de mí, que todavía no se ha podido llenar. Lo he intentado llenar con cosas, pero no lo he podido llenar. O a lo mejor algo que realmente hice, pastor, me estoy dando cuenta que me ha enviado a esa oscuridad. Un error, un fracaso o decisiones, y después de días, semanas o a veces de años, todavía estoy lidiando con la consecuencia en la cual eso me metió a una oscuridad densa, de la cual todavía no he podido salir. Entonces, sea porque nosotros lo provocamos, o sea porque alguien más lo provocó. Costa Road, seamos sinceros, ¿no es cierto que a veces sentimos que la vida se torna caótica? A veces uno no lo provoca, a veces alguien más, o a veces uno lo provoca. La realidad es que a veces la vida se torna caótica, y cuando se torna caótica sentimos que no hay manera
de poder salir de ahí. No hay otra vuelta a la moneda que diga uno, bueno, del orden ahora sí le voy a dar vuelta y va a haber orden. Del vacío ahora se va a llenar, va a haber plenitud. De la oscuridad ahora sí va a haber luz. Y lo intentamos, pero decimos, es que ¿cómo esto se va a solucionar? Aquí es donde entra la historia de la creación de Génesis capítulo 1, en donde revela a un Dios tan creativo que crea cosas de la nada. De la nada. Es decir, que cuando tú ves caos, Dios ve una oportunidad para crear. Que cuando hay un vacío en nuestra vida, Dios no se retrocede, sino entra para llenarlo todo. Y que cuando la oscuridad llega a nuestra vida, es el punto en donde entonces la luz de Dios comienza a hacerse presente. Costa Road. Entonces no tratemos de arreglar el desorden únicamente. No somos el Superman o la Mujer Maravilla. No tratemos por nosotros mismos ni siquiera de tratar de llenar un vacío, o de inclusive hasta cierto punto traer luz a esa oscuridad que estamos viviendo. Hagamos nuestra parte, sí, está bien, hagamos nuestra parte. Pero la historia de hoy habla que cuando la vida se torne caótica, tenemos un Dios que trae orden, lo llena todo y es luz. Amén. Lo llena todo. Cuando la vida se torne caótica, tenemos un Dios que trae orden, que lo llena todo y es luz. Déjeme lo vuelvo a decir, porque algunos de nosotros tenemos que empezar a hacer esta conexión con este concepto de creación ex nihilo. Van a haber momentos, Costa Road, en el que definitivamente vamos a atravesar por situaciones desordenadas en nuestra vida. Va a haber momentos en el que desafortunadamente vamos a pasar por situaciones que crean vacíos en nuestra vida, que crean oscuridad en nuestra vida. Sin embargo, recordemos que tenemos un Dios creador, un Dios que lo llena todo y un Dios que trae luz en medio de la oscuridad. Ahora, quizás va a ser complicado crear esto y creer esto más bien. Es difícil cuando estamos en medio del caos, cuando estamos en medio del desorden. Claro, no va a ser fácil. No va a ser fácil que podamos creer y aceptar que de la nada el desorden se va a tornar en orden. Es difícil creer que de la nada el vacío se pueda llenar. A veces, por más que queramos levantar nuestra fe, cuando estamos en medio de la oscuridad y no vemos absolutamente para dónde ir, qué decisión tomar, todo se ve oscuro, es muy difícil creer que de la nada de esa oscuridad Dios pueda traer luz. Entiendo eso. Sin embargo, tenemos un Dios que nos ha enseñado desde el día 1 de la creación, no desde el día 100, no desde el día 200, no desde el siglo 21, sino desde el primer día de la creación. Lo ha puesto en la palabra de Dios, que se quede grabado para que cuando sintamos que estamos en un caos y no sabemos cómo algo se va a formar de ahí, creamos que hay un Dios que lo crea todo y lo hace todo posible. Día 1, Costa Road, día 1. Dios no se quiso esperar al día 2, al día 5, al día 10, al día 10 para hacernos saber que Él crea cosas donde no lo hay. Dios no se quiso esperar al siglo 21, al siglo 19 para enseñarnos que donde no hay nada, Dios puede crear cosas. Dios es ese Dios creador. Entonces la pregunta no es, escuche esto, la pregunta no es ¿cuándo va a suceder que este desorden se torne en orden? La pregunta tampoco es ¿cómo va a suceder que la luz llegue a la oscuridad?
que ese vacío se llegue. Pasamos tiempo, días, meses, años cuestionándonos cuándo, persiguiendo en dónde, persiguiendo cómo va a suceder. No, la pregunta la tenemos al revés, la tenemos incorrecta. La pregunta no es cuándo va a suceder, cómo va a suceder. La pregunta es quién lo va a hacer. Y ese quién es el Dios creador de los cielos, que puede crear cosas donde no lo hay. La pregunta es quién lo va a suceder, quién lo va a hacer. Y ese quién es Dios. Ese mismo que creó los cielos y la tierra en el día 1 es el mismo Dios que está presente hoy día aquí con nosotros. El mismo Dios. Si creó algo que no existía, que no crea algo el día de hoy con lo que Él ya sabe que puede hacer con nosotros. Estamos aquí. Así es la vida. Caótica en ocasiones. No lo queremos. No nos inscribimos para eso. Pero así es la vida. Caótica. Y esto es algo que pocos dicen, pero todos viven. Y a veces somos tan buenos en esconder lo caótico que está ocurriendo en nosotros. Y a veces sentimos y creemos que nosotros lo podemos solucionar. Sí, es una sinergia. Yo hago algo, pero Dios no me abandona. Dios hace su parte. Así es la vida. Sin embargo, desde el día 1 Dios ve por su creación. Y desde el día 6 que Dios creó esa obra maestra que tiene al lado suyo. Mira a la persona que está al lado suyo. Esa es una obra maestra. Dígale, eres una obra maestra. Sí, te falta un corte de cabello, pero es una obra maestra. Te faltó darle una planchadita a la blusa, pero es una obra maestra. Pero desde el día 6 Dios todavía viene a afirmar que cuando creó al ser humano, Dios ha visto por el ser humano. Dios lo ha visto, ha cuidado. Entonces, porque somos creación de Dios, porque creemos que usted y yo somos creación de Dios, entonces nuestra tarea es confiar en el Dios creador del Génesis y saber que Él va a obrar favorablemente, que Él va a intervenir, que Él va a ver, que Él va a entrar, que Él a veces no va a pedir permiso, porque eres su creador, eres su creación. Dios no te va a pedir permiso. Dios va a empezar a meterse y decir: hey, con permiso, estás creando un caos, déjame arreglar esto. Con permiso, has tratado de llenar ese vacío con esto, con aquello. Con permiso, déjame, te revelo mi amor, mi compasión por ti, y déjame llenar cada vacío que hay en ti. Porque somos creación de Dios. Dios no va a abandonar su creación. Por más oscuro que esté el episodio de nuestra vida, Dios va a decir: déjame traer un destello de luz a tu vida. Dios, porque somos su creador, su creación, va a obrar. Lo único que tenemos que hacer es confiar que Él va a entrar, que Él va a intervenir. Aún. Y cuando la vida se torne caótica. Y ese mensaje el día de hoy. Amén. Amén. Y amén. Pónganse sobre sus pies. Esto es lo que dice Salmo capítulo 33. Vean lo que dice Salmo capítulo 33.
versículo 6. Salmo 33, 6 dice: el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. El salmista una vez más afirma y una vez más nos presenta a este Dios que crea de la nada. Yo no sé, Costa Road, yo no sé si cuando miramos nuestra vida hay una parte en nosotros que todavía está en caos, en desorden, en vacío o en oscuridad, y que no hay nada bueno. Cuando usted ve eso, no hay nada bueno y no sabe ni de cómo, ni de dónde ni cómo es que va a salir algo bueno de eso. Lo último que sé cuando leí la historia de la creación es que cuando Dios crea algo de la nada, es muy bueno y tiene propósito. Quizás el enemigo ha venido a decirle: nada, absolutamente de este caos, de esta oscuridad, de este vacío, nada va a salir. Yo le puedo decir: va a salir algo, y no va a ser bueno, va a ser muy bueno. Muy bueno. Y no solamente va a ser muy bueno, sino va a tener un propósito. Un propósito. Por eso, mientras adoramos a Dios en esta hora, quiero motivarle a que pase al altar. El equipo de oración va a estar aquí listo para orar por usted y con usted. Si usted nos está viendo a través de las redes sociales, no queremos que se desenganche. Ahí mismo en el chat de comentarios pida oración y el anfitrión en línea va a estar orando por su situación. Por eso es un tiempo en el cual hay que regresar a nuestro origen. ¿Cuál es nuestro origen? Dios, el Creador. Así que mientras adoramos, mientras cantamos, el altar va a estar abierto. Así que vamos a buscar a ese Dios creador. Adelante, Maciel. Escucho, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor
Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, un billón de veces volveré a Eres quien salva. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Juntos, levante su voz. Viniste a darme tanta Dios es el creador de los cielos y la salvación. tierra, merece nuestra adoración. Si en la muerte derrotaste, yo también. Es su misericordia, su compasión, Misericordia veo en la que no ignora a su creación. Cada escena pinta un cuadro Él es de bello, tu amor. bello que es ese Dios Si creador. elegiste ser un Bello. siervo, yo también puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. El que se perdió lo buscas otra vez. Gracias, hermoso Dios. Gracias porque ves por tu creación, porque cuidas a tu creación, porque diriges a tu creación de vuelta a su origen.
Ciertamente, Señor, a veces nos desviamos. Las situaciones en la vida, las decisiones personales nos alejan de ti, Señor. Pero gracias, porque hoy nos regresas al origen. Hoy nos regresas a ti. Hoy nos regresas a ese Dios creador, que aún en medio del caos que vivamos, aún en medio del vacío que experimentemos, y aún en medio de la oscuridad que estemos atravesando, ahí se hace presente una y otra y otra y otra vez, demostrándonos que tú quieres ser ese creador en nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por venir a nuestra vida y traer orden. Gracias, Señor, por venir a nuestra vida y llenar cada espacio vacío. Gracias, Señor, por aparecer en nuestra vida y traer luz en medio de la oscuridad. Gracias, Señor. Hoy afirmamos una vez más que confiamos en ese Dios creador de la nada, aún y cuando nuestra vida se torne caótica. En el nombre glorioso de Jesucristo, así lo pedimos. Y la iglesia de Cristo dice amén y amén. ¿Cuántos alaban el nombre de nuestro Dios? Ese Dios creador.